Vamos a orar, que el Señor tenga misericordia, ¿verdad? Bendito Abba, te damos gracias por este Shabbat tan especial, Shabbat Shavua. Gracias, Señor, por tu misericordia. En el nombre de Yeshua a ti nos encomendamos y que todo sea guiado por tu Ruach. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Muy bien, es la Parashá 52, Vayelech, y fue, o volvió también se traduce. Es de Barín, Deuteronomio 31, todo el capítulo. Y hay un pasaje que, varias bases que se repite: esfuérzate y sé valiente, no tengas temor en esta parashá. Pero hablando de este Shabbat, precisamente se le conoce como Shabbat Shuvah o Shabbat Techuvah, que es el Shabbat antes de Yom Kippur, ¿verdad? Lleva este nombre precisamente, ¿verdad? Pues por la festejo de Yom Kippur que tiene que ver con arrepentimiento, ¿verdad? Bueno, vamos a ver varios pues temas en esta parashá, y en este sentido, ¿verdad? De la misma porción de lectura, pero de los profetas o Haftará, dice la palabra en Oseas 14:1-2: Oh Israel, vuélvete a Yahweh tu Dios, pues has caído por tu iniquidad. Procuraos palabra y volveos a Yahweh. Decidle: quita toda iniquidad y acéptanos con benevolencia, y te ofreceremos los sacrificios de nuestros labios, ¿verdad? Y aquí, ¿verdad? En Oseas 14 es bien claro: vuélvete a Yahweh tu Elohim. Cuando está hablando la palabra vuélvete ahí, precisamente es con ese vocablo en hebreo que es chubá, es decir, vuelve, arrepiéntete, ¿sí? La diferencia, ¿verdad? Nosotros pues todos lo conocemos, de arrepentirse a como hemos entendido, no es darle la vuelta al pecado. El énfasis no es el pecado. Hacer techuvá es volver a los caminos del Señor. Por consecuencia, se deja el pecado atrás, pero el énfasis es volver a Yahweh, hacer las cosas en el camino que Yahweh ha establecido. También en esta Haftará, esta porción de los profetas, dice Miqueas 7:18, que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo. ¿Por qué? ¿Qué dice? Todos juntos. Amén. Perdón. ¿Me traes un poco de agua, por favor? Que no esté helada. Gracias. Y en el 19, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades. ¿Y qué dice? Lo leemos juntos. Y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Aleluya. Amén. Y así es, ¿verdad? Entonces aquí es algo muy importante, porque nuestro Elohim, dice la palabra de Dios, que se deleita en misericordia. Se deleita en misericordia. Muchas gracias. Ay, no. Muy bien. Entonces, nuestro Elohim se deleita en misericordia. Ok, vamos a Joel también, que es parte también de esta porción. Dice Joel 2:15: tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregar a los niños y a los que maman, salgan de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Yahweh, y digan, lo leemos juntos: perdona, oh Yahweh, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos, dónde está su Dios? Muy bien. Entonces el llamado al toque de la trompeta, arrepentimiento, a volver al Señor, ¿para quién es? Para todos, aún los niños y los que maman, dice la palabra. Y eso es lo que está hablando precisamente la parashá, ¿verdad? Cómo es que nos está llamando a todos a volver a la palabra. Vamos a ver. Vamos a tratar de irnos al principio rápido y luego le vamos a bajar. ¿Ok? Deuteronomio 31 dice así: entonces Moisés, y ahí en la palabra es el nombre de la parashá, ¿verdad? Y habló estas palabras. Entonces Moisés fue y habló estas palabras a todo Israel y les dijo: hoy tengo 120 años. ¿Sí? En esta parashá, ¿verdad? Habla algo muy especial acerca de el Shemitah. ¿Sí?
y que lo relaciona, claro, ¿verdad? Pues con las fiestas, ¿verdad? De trompetas, Yom Kippur y muy en especialmente con Sukkot. Y dice, ¿verdad? En el versículo 10, ahorita lo vamos a ver, pero dice aquí, hoy tengo 120 años, ya no puedo ir ni venir. Yahweh me ha dicho, no pasarás este Jordán. Yahweh tu Elohim pasará delante de ti, Él destruirá estas naciones delante de ti y las desalojará. ¿Quién las va a destruir las naciones? Yahweh. Así es. Y aquí hay algo muy especial en esto, porque dice que no pasa a la tierra prometida y tiene 120 años. Recuerden que la palabra no deja ese tipo de datos nada más porque sí, siempre es un significado, siempre hay una aplicación, ¿verdad? Entonces, estamos hablando que Moisés llega a esos 120 años y después de eso es la entrada a la tierra prometida, ¿sí? Es la entrada a la tierra prometida. Y al que tiene que tomar como, ahora sí que como caudillo, como instrumento el Señor para poder entrar a la tierra prometida, ¿a quién es? A Josué. Tanto Moche como Yahoshua, Josué, los dos son un tipo del Mesías. Los dos son un tipo del Mesías. Entonces vemos cómo se está preparando todo para que Yahoshua tome el control para que el pueblo entre a la tierra prometida. Nosotros tenemos que verlo todo aplicado a este tiempo, a nosotros, a lo que nos está tocando vivir, ¿sí? Y vamos a empezar, vamos a ir más adelante. Dice, Yahoshua, Josué, es el que pasará delante de ti, tal como Yahweh ha dicho. Yahweh hará con ellos como hizo con Sehón y con Og, rey de los amorreos, y con su tierra cuando él los destruyó. Y Yahweh los entregará delante de ustedes y harán con ellos conforme a los mandamientos que les he ordenado. Otra vez, ¿quién es el que lo va a hacer? Yahweh. Ese Yahweh es el Señor. Y va a utilizar a Josué para que saque al pueblo, para que él vaya al frente. Igualmente, todos los milagros que se hicieron, ¿verdad? A través de, en el tiempo, ¿verdad? Que fueron sacado el pueblo de Egipto hasta llegar a este punto de casi estar pasando el Jordán, fueron hechos ¿por quién? Por el Eterno, pero ¿a través de quién? De Moisés, así es. Entonces, aquí es bien claro, el Señor lo va a hacer, el Señor va por delante. Sigamos. Y dice, esforzaos y cobrad ánimo, no temáis, ni os aterréis delante de ellos. Esforzaos y cobrad ánimo, no temáis, ni os aterréis delante de ellos. Porque Yahweh tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. ¿Sí? Y esto es bien importante. Si bien es cierto que toda esta escritura tiene que ver totalmente con los últimos tiempos también, es un tipo, es una sombra de lo que va a suceder. Recuerden, cuando vino el Mesías por primera vez, su ministerio, todo se enfocó en Israel. Completamente todo se enfocó en Israel. Estuvo en las partes de Samaria, estuvo en el mar de Galilea, al norte, al sur, estuvo en varios lugares ahí, ¿sí? Y todo su ministerio se desarrolló en ese lugar. Y de ahí, ¿verdad? Todo lo que dejó fue por medio de sus discípulos, de los que le seguían, que fue esparcido a través de las naciones, ¿verdad? Y han pasado siglos, a un milenio. Cuando nosotros estamos hablando de la segunda venida del Señor, efectivamente va a ser enfocado en Israel, en Jerusalén, pero el alcance es hasta lo último de la tierra, ¿sí? Él viene a poner orden en toda la tierra, desde lo último hasta ahí donde va a estar el plan, ahora sí que el centro de operaciones elegido por el Eterno, que es Israel, y específicamente Jerusalén, así es. Entonces nosotros vemos aquí que la palabra del Señor dice, esforzaos, cobrad ánimo, no temáis, ni os aterréis delante de ellos. Porque Yahweh tu Dios es el que va contigo, no te dejará, ni te desamparará. Y sigue, enseguida Moche llamó a Josué, a Yahoshua, y le dijo en presencia de todo Israel, esfuérzate, ten buen ánimo, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que Yahweh juró a sus padres que le daría. Muy bien, aquí hay algo bien especial, porque a Josué se le está comprometiendo delante de todo el pueblo, ¿sí? Se le está poniendo delante y se le está diciendo, te tienes que esforzar y tienes que ser valiente, no debes de tener temor y tienes que tener ánimo.
pero delante de todos. Todos podían decirle, ¿verdad? Sí, a ti se te dijo que tenías que ser valiente y que tenías que ser animado, ¿sí? Tienes que esforzarte. Aquí hay una pregunta muy especial, ¿verdad? Porque la palabra del Señor dice, y lo acabamos de leer, y lo va a seguir repitiendo en la parachá, que toda la obra, ¿quién la va a hacer? Él, ¿verdad? Yahweh. Sin embargo, la palabra es bien clara, que al pueblo se le dice, esfuérzate, cobra ánimo, no tengas temor, ¿verdad? Sé valiente. Entonces aquí vemos cómo es que nuevamente en la palabra de Dios se está hablando de un esfuerzo conjunto. Porque si es verdad que el Señor es el que lo hace, pero el Señor también te dice, esfuérzate y sé valiente y ten ánimo y no tengas temor. Esto es algo que tenemos que comprender, porque la palabra del Señor nos está enseñando de que sí es verdad, Él lo va a hacer, pero también te está diciendo que te esfuerces. En ningún momento vas a tener oportunidad de ponerte, ahora sí que ganarte una medallita porque te esforzaste, porque el que lo hace es Él, ¿sí? Él es, la gloria y la honra es para Él, pero el mandato es bien claro. Vamos a seguir, y dice, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que Yahweh juró a sus padres que les daría, y tú se las darás en posesión. Yahweh es el que va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas ni desmayes, no temas ni desmayes, ¿sí? En la parachá se repite por diferentes lugares, ¿verdad? Exactamente esto. Dice en el 23, entonces ordenó a Josué ben Nun y dijo, esfuérzate y sé valiente, porque tú introducirás a los hijos de Israel en la tierra que les juré, y yo estaré contigo, ¿sí? Entonces, nuevamente, para los tiempos que vienen, esta palabra yo creo que es muy, pero muy adecuada, ¿sí? Ahorita estaba viendo, ¿verdad?, en lo que he estado estudiando acerca del Shemitah. Ahorita nos vamos a enfocar en el Shemitah, ¿sí? Y estábamos viendo que en este Shemitah, todo lo que se dijo que iba a suceder en el anterior y en hace 2 Shemitah, hace 14 años, ¿sí?, tenía que ver con una catástrofe económica. Cuando se habla del Shemitah, ¿verdad?, se habla de que va a tener una repercusión social o aún mundial. Fíjense cómo son los alcances ahora, ¿sí?, o aún mundial, de acuerdo a lo que se ha comportado la nación, los pueblos. En este caso, en Estados Unidos, ¿verdad?, que el que hizo famoso el Shemitah, que pues en realidad tiene toda la vida, pero hizo su domingo ahí, como dicen, ¿verdad?, ¿sí? Fue Jonathan Cahn, que hizo el libro, ¿verdad?, con las lunas rojas, que lo había tomado ya de otro pastor, etcétera, ¿sí? El asunto está en que se hizo famoso por la cuestión de los años sabáticos y cómo coincidía el desastre después de los años sabáticos, de los años que Shemitah, ¿verdad? Y hay una coincidencia histórica muy fuerte, muy fuerte. Algunos que creen en esto, ¿verdad?, mañana lunes puede aparecer algo muy fuerte, ¿verdad? Pasado mañana, que verá que es lunes, algo muy fuerte en la economía, o guerra, o cualquier situación, ¿sí? Porque el Shemitah, cuando se obedece la Torah, ahorita lo vamos a ver, es bendición para el pueblo, pero cuando se desobedece, trae consecuencias catastróficas. Aún las guerras que ha habido, tienen una relación con el Shemitah, ¿sí? Y por eso es tan importante, y quiero hacer ese énfasis. Esta palabra de esfuérzate y sé valiente, imagínense que mañana, otra vez, como en el 2008, si recuerdan, que hubo esa depresión económica y que hubo pues mucha gente que quebró y estuvo bien difícil, ¿verdad? Se puede repetir ya en este tiempo, porque definitivamente si la cosa tiene que ver con Estados Unidos, ¿verdad?, pues todavía como un pueblo elegido para llevar el evangelio, etcétera, las cosas en Estados Unidos no están bien, ni moral, ni económica, ni en ninguna manera, ¿sí? Están mal. El descrédito que tiene Estados Unidos cada vez es mayor, y ahorita en este tiempo importa, porque hasta el día de hoy, o yo no sé si ya no, sigue siendo la primera potencia mundial, o tal vez ya la segunda, ¿sí? Ok, entonces aquí hay algo muy especial, que nosotros tenemos que entender, que los tiempos se pueden poner difíciles
a partir de la semana que viene. Y ahí es donde nosotros tenemos que estar preparados para lo que venga. Porque si lo que estamos percibiendo mañana se mengua y empezamos a percibir la mitad, tal vez nos va a estar yendo bien. ¿Sí se entiende? Cuando hay una situación de ese tipo, nosotros tenemos que estar agarrados y bien fuerte, pero del único donde puede venir la provisión y que no le afectan las situaciones económicas, ¿sí? Ni las catástrofes, ni tampoco las guerras. Entonces esto es muy importante que nosotros lo comprendamos. Vamos a ver. La palabra del Señor dice acerca de ir con nosotros. En Mateo 11:29 la palabra es bien clara. Lleva mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y el Señor está diciendo, yo voy a darte el yugo, es ligero, es fácil, y yo voy a ir juntamente contigo. Entonces el yugo, acuérdense, es un instrumento para someter a la bestia de trabajo, ¿sí? Pero Él dice, yo voy a ir delante de ti, yo voy a ir contigo, ¿verdad? A llevar este yugo, para poder hacer lo que se está queriendo que hagas, la voluntad del Padre. Muy bien, sigamos. Desde el principio, en Éxodo 14:13, cuando Moisés empieza a hacer toda esta campaña para sacar al pueblo, la palabra del Señor es clara, dice, pero Moisés respondió al pueblo, no temáis, estad firmes, y ved la salvación de Yahweh que Él hace hoy por vosotros, porque los egipcios que visteis hoy no los volveréis a ver nunca. Yahweh luchará por vosotros y vosotros quedaos quietos. ¿Sí? Yahweh luchará por vosotros, dice la palabra, y sigue 15. Entonces Yahweh dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que se pongan en marcha, y tú alza tu vara, extiende la mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel en medio del mar por lo seco. Entonces otra vez, no te preocupes, yo voy contigo, yo guerreo por ti, pero tienes que marchar, tienes que meterte al mar, abrir, que sea metida esa vara, porque si no, no va a pasar. Pero ¿quién lo hace? ¿A poco la vara era mágica o era una espada de luz o quién sabe qué cosa? No, la realidad es que el Señor estaba pidiendo que Moisés diera el paso de fe en obediencia a lo que se le estaba pidiendo, y el Señor lo iba a hacer, pero el pueblo se tenía que preparar, tenía que dar los pasos, ser valiente y decir, ¿sabes qué? Nos vamos a levantar. Porque viendo las circunstancias, ¿verdad? Con el mar enfrente y el ejército más poderoso del mundo atrás, ¿sabes qué? Pues aquí mejor le pedimos perdón a los del ejército, ¿sí? Pero el Señor te dice, no te vas a doblegar ante ellos, no los vas a volver a ver. Tienes que ir adelante, tienes que hacer que el mar se abra. Bajo las circunstancias difíciles, así es como nosotros tenemos que caminar. Verdaderamente confiar en el Señor e ir a donde Él nos indique, aunque parezca que la situación no es la más adecuada. Vamos a ver, dice en Deuteronomio 23, y les dirá, oye, oh Israel, hoy vosotros presentáis batalla al enemigo, no desmaye tu corazón, no temáis, ni os acobardaráis, y ni tembléis ante ellos. ¿Por qué? Lo leemos juntos, bien fuerte. A ver otra vez, ahora sí todos juntos. Yahweh Elohim avanza a tu lado, luchando a tu favor contra vuestros enemigos para daros la victoria. Y si el Señor marcha a tu lado, ¿quién te va a poder hacer frente? Pues nadie, ¿sí? Y esto es lo que el Señor quiere que nosotros abracemos, que nosotros entendamos que tenemos que caminar juntamente con Él. Que si el Señor nos está pidiendo algo, el Señor, nuestro Mesías, nuestro Salvador, nos está diciendo, lleva mi yugo, yo voy juntamente contigo, no tienes por qué temer, todo va a estar bien, porque yo te voy a guardar, yo te voy a proteger. ¿Sí? Sigamos, pero vamos a ver, dice en Josué 10, y Josué les dijo, no temáis, ni os atemoricéis, sed fuertes y valientes,
porque así hará Yahweh a todos los enemigos contra quienes guerráis. Después de esto Josué los hirió y los hizo morir y los colgó en 5 maderos y quedaron colgados en los maderos hasta la tarde. En el versículo 23 y 24 dice la palabra de Dios que a todos los jefes Josué les dijo: vengan para acá, pongan su pie sobre el cuello de estos reyes. Y ellos, con el pie puesto en el cuello de los reyes, les dice Yahoshua: no temáis ni os atemoricéis. ¿Sí? No temáis ni os atemoricéis, sed fuertes y valientes, con el pie puesto en el cuello de ellos. Y después de eso, ¿qué hace? Los mata delante de ellos. Y era una manera de hacer entender al pueblo y a los jefes que el poder estaba a favor de ellos, que el poder estaba marchando juntamente con ellos. Y eso es el Señor lo que quiere que nosotros comprendamos. Que vamos a caminar, sí, tal vez va a ser difícil, sí, vamos a guerrear, sí, pero Él va juntamente con nosotros. Amén. Muy bien, sigamos. Mateo 10, 28, 33. No debemos de temer al hombre. ¿A quién debemos de temer? Así es. Dice: no temáis a los que matan el cuerpo, pero el alma no pueden matar. Temed más bien al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Acaso no se venden 2 pajarillos por 1 cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Y en cuanto a vosotros, aún los cabellos de la cabeza, todos están contados. ¿Sí? ¿Qué está diciendo el Señor? Todo está bajo mi control, no tengas temor. Porque si tengo pendiente aún por los pajarillos, estoy al control de eso, mucho más de ti, que eres parte de mi pueblo amado. Entonces tenemos que completamente confiar en el Señor. Y sigue el versículo, porque esto viene para también en tiempos de persecución. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre Celestial. ¿Y qué sigue? Y esto es lo difícil: pero cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Sí? Entonces el Señor está claramente a favor de nosotros, pero de ninguna manera va a tolerar que nosotros nos avergoncemos de Él, le estemos negando cuando es necesario hablar de Él realmente. ¿Sí? Entonces hay que poner mucha atención a esto. Muy bien. Isaías 35:3 dice así: fortaleced las manos cansadas, afirmar las rodillas endebles. Decid a los corazones apocados: esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. ¿Sí? Entonces el mensaje es claro de parte del Señor, ¿verdad? Él está juntamente con nosotros y quiere que nos esforcemos, que no tengamos temor, que seamos valientes, que tengamos ánimo para seguir adelante. ¿Sí? La palabra del Señor, cuando lo dice, después de todo esto que dijo en Deuteronomio 31:10, dice así: y Moisés les mandó diciendo: al fin de cada 7 años, en el tiempo señalado del año de remisión, aquí remisión en hebreo es Shemitah. En el año de Shemitah, en la solemnidad de los tabernáculos, fíjense lo que va a suceder. Cuando todo Israel vaya a presentarse ante Yahweh, tu Elohim, en el lugar que Él haya escogido, leerás esta ley delante de todo Israel a oídos de ellos. Congregarás al pueblo, hombres, mujeres y niños, y a tu extranjero que está en tus puertas, para que escuchen y aprendan y teman a Yahweh vuestro Dios, y guarden las palabras de esta Torá para cumplirlas, y para que los hijos de ellos que no la conocen escuchen y aprendan a temer a Yahweh vuestro Dios. ¿Cuándo? Todos los días que viváis sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Entonces aquí vemos claramente que después de el Shemitah, en el tiempo de los tabernáculos, ahorita el lunes acaba de empezar, ¿sí? Acaba de empezar el Shemitah, se acaba hasta, ¿verdad? Sería el 29 de Elul, es el 6º mes, el último día del 6º mes, ahí termina el Shemitah.
Pero dice que después, ahora sí que en este ambiente de las fiestas, se tiene que leer nuevamente la ley, aún para las que sean jóvenes o nuevos o que no la hayan escuchado, para que aprendan a tener temor de Dios. ¿Sí? Y esto es algo bien importante, porque la palabra del Señor nos está hablando de un ciclo que empieza y se cierra en el Shemitah, y que tiene ahora sí que un significado profético muy, pero muy importante para nosotros, y que tenemos que ser conocedores de los tiempos. Esto es una bendición para nosotros como pueblo, que nosotros podamos entender los tiempos por las señales que el Señor nos dejó. No hay con que, ¿sabes qué? Pues no sé. No, es que sí sabes. Ahorita cuando nosotros empecemos con Yom Kippur, vamos a ver que la luna está más allá de del primer cuarto creciente, y después, unos días después, la vamos a ver llena. Y hace 2 semanas después, ¿verdad? El lunes estaba completamente oscura. Ahí directamente el Señor nos está diciendo: estas son mis señales. Así es como yo me voy a comunicar con ustedes, ¿sí? Entonces la palabra es bien clara en cuanto a cómo es que nosotros tenemos que tener verdaderamente atención de los tiempos que estamos viviendo, ¿sí? Y ahorita vamos a ver acerca de esto, y es necesario que nosotros aprendamos. Vamos a ver, cuando nosotros vamos a Levítico 25, habla del año de reposo y el año del jubileo. Vamos a leerlo para tenerlo en mente en todo lo que vamos a platicar. Levítico 25 dice así: habló Moisés en el monte Sinaí diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayas entrado en la tierra que yo os doy, la tierra guardará reposo para Yahweh. 6 años sembrarás tu tierra, y 6 años podarás tu viña y recogerás su fruto. Pero el 7º año la tierra te dará descanso, reposo para Yahweh. ¿Qué dice? El 7º año la tierra tendrá. ¿Y qué es? Shabbat. Va a ser Shabbat para Yahweh, Shabbat anual. No sembrarás tu tierra, ni podarás tu viña. Lo que de suyo naciere en tu tierra segada, no lo segarás. Y las uvas de tu viñedo no vendimiarás. Año de reposo será para la tierra, mas el descanso de la tierra te dará para comer a ti, a tu siervo, a tu sierva, a tu criado, a tu extranjero que morare contigo, y a tu animal y a la bestia que hubiere en tu tierra. Será todo el fruto de ella para comer. Y contaréis 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a hacerte 49 años. Entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes 7º a los 10 días del mes, ¿verdad? En que ya se está mencionando aquí, el jubileo, ¿verdad? Es cuando se toca una gran trompeta, una gran trompeta. El día de la expiación haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra. Y santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año os será de jubileo, y volveréis cada uno a vuestra posesión, y cada cual volverá a su familia. El año 50 os será, ¿qué? Jubileo. Aquí es lo que la palabra nos está diciendo, es una representación de lo que va a pasar cuando el Mesías venga, ¿sí? Y así es, ¿qué va a ser? Pregonar libertad en la tierra a todos sus moradores, ¿sí? ¿Ya lo hizo? Sí. Pero tuvo ese inicio para redención, y dice que la palabra del Señor que en esta segunda venida se completa la redención. Se completa la redención de todas las cosas. Hay una restauración de todas las cosas, ¿sí? La palabra es bien clara porque nosotros aprendemos estas palabras, ya las son familiares. Libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año será de jubileo, ¿sí? Y sabemos, ¿verdad?, que en el tiempo que el Señor vino, también estaba hablando de cosas de jubileo. Cuando habla, ¿verdad?, en Isaías 61, y que toma el rollo y todo, ¿verdad? Entonces, vamos poniendo atención a esto. Dice así: el año 50 os será de jubileo. No sembraréis, ni segaréis lo que naciere suyo en la tierra, ni vendimiaréis sus viñedos, porque es jubileo. Santo será a vosotros.
el producto de la tierra comeréis. En este año de jubileo volveréis cada uno a vuestra posesión. ¿Y qué es lo que viene a hacer el Señor en esta segunda venida? Todo se define en una palabra: orden. Viene a poner orden en toda la tierra. Vuelve a establecer el orden. Viene a traer restauración de todas las cosas, a completar la redención, ¿sí? En este tiempo nosotros tenemos que ser muy sensibles a los tiempos que se están ahora sí que marcando por las fiestas proféticas del Señor, porque los tiempos no son buenos. Los tiempos es muy probable que vengan a ponerse muy complicados en los días que vengan, ¿sí? Vamos a ver 31:10, recordémoslos. Y Moisés les mandó diciendo: al fin de cada 7 años, en el tiempo señalado del año de remisión, en la solemnidad de los tabernáculos. La Biblia Kadosh lo dice de esta manera: Moshe les dio estas órdenes al final de todos los 7 años, durante la festividad de Sukkot, en el año de la Shemitah, en el año de la redención, ¿sí? Cuando nosotros hablamos del año de Shemitah, nosotros deberíamos entender que es un año de perdón, ¿sí? ¿Alguien me debe algo a mí? No, al revés, yo los perdono al que me debe algo, ¿sí? Eso es lo que está diciendo, ¿verdad? Entonces, si alguien me debe algo a mí en el pueblo, esto es muy especial, es muy importante porque es en el pueblo, ¿sí? Es un tiempo para perdonar las deudas, decir: ¿sabes qué? Tú no me debes nada, ¿sí? ¿Por qué? Porque somos parte de Israel y hay un principio aquí. Sí, no cultivamos, no hacemos muchas cosas, ¿verdad? Porque no estamos en la tierra del Señor todavía, ¿verdad? En Israel. Sin embargo, hay principios que están establecidos y que nosotros debemos de retomar. Debemos entender que la redención del pueblo tiene que ver con gente que sí quiere cumplir Torah, que sí quiere cumplir cada mandamiento y que va a entender los principios establecidos por el Señor, ¿sí? Esto es muy importante, que nosotros comprendamos principios. ¿Somos el pueblo, sí o no? Sí. Pues entonces tengo que obtener los principios que el Señor está estableciendo, ¿sí? Y ser verdaderamente, tratar de hacerlo todo de acuerdo a su propósito, ¿sí? Estaba escuchando un siervo del Señor que hablaba acerca de que todo lo que se obtenga, desde Shavuot hasta estas fiestas, tiene que hacerse un diezmo, porque la palabra sí lo dice. Y les dice: diezmenlo como quieran, pero no te quedes con él, porque son principios establecidos por Dios. No es idea de hombres, ¿sí? Entonces eso me llamó la atención, porque es verdad, necesitamos entender que tenemos que ser un pueblo de principios. Los principios espirituales, comprenderlos, ¿verdad? Que haya esa revelación de lo que se quiso decir, ¿verdad? Más allá de lo que se dijo literalmente, porque es algo espiritual, ¿sí? Vamos a ver. Cuando nosotros vemos lo que quiere decir Shemitah quiere decir remisión, perdonar, remisión, suspensión de trabajo. Viene de una raíz que es shamat, que literalmente, y de aquí se saca, ¿verdad? Quiere decir tirar hacia abajo, dejar tranquilo, desistir, remitir, echar abajo, dejar libre, despeñar. Despeñar tiene que ver con destrucción, ¿eh? Perder, perdonar, remisión y etcétera, son más cosas aún, ¿sí? Tropezar, aquí las tengo, ¿verdad? Perder, aquí está, echar abajo, ok, ¿sí? Entonces cuando se está hablando de Shemitah en esta remisión, fíjense qué tremendo, porque esta misma palabra se utiliza para destrucción. Y de ahí es donde se basan, ¿verdad? Para entender que en un Shemitah que llega, que es un día de perdón, un día de remitir los pecados aún, las deudas, resulta que no se obedeció a la Torah y en lugar de bendición, viene ¿qué? Juicio. Viene juicio. Cuando fue lo de las Torres Gemelas, que ahorita acabamos de pasar, ¿verdad? Por la fecha. ¿Qué día es hoy, por cierto? Hoy es 11 de septiembre, ¿sí? Pues precisamente cayó en un tiempo
de Shemitah. Y luego empiezan a hacer el estudio de todas las cosas que han sucedido en estos años de Shemitah, y es impresionante. Y todas relacionadas con la economía y literalmente, ¿verdad? O más bien específicamente con Israel también. Guerras, depresiones, una bola de cosas impresionante, ¿sí? Porque es Shemitah. Y porque es un tiempo donde nosotros debemos llegar, así como lo hemos estudiado, debemos de llegar con fruto delante del Señor. Porque a las fiestas del Señor nunca, nunca, nunca se llega con las manos vacías. Eso dice la Biblia, ¿sí? Y hemos hecho un énfasis a través de los años que sí, qué bueno que se puedan traer cosas materiales, qué bueno que tengas la capacidad de despojarte, pero lo más importante es que nosotros debemos de llegar con fruto. Con fruto. Dices, no, pues yo no cultivo nada. Pero sí, la palabra del Señor habla del fruto del Espíritu. Que nosotros tenemos que llegar con fruto que tiene que ver con, aún con la influencia que tenemos hacia las almas. Que tenemos que llegar con obras, porque la palabra del Señor dice que las obras son predestinadas para los santos, para que caminemos por ellas. Porque ya somos salvos, porque ya fuimos redimidos. Entonces nuestra redención, nuestra salvación tiene que ver con que nosotros caminemos en la luz, y en ese caminar en la luz es que tú vas recogiendo fruto. ¿Para qué? Pues para entregárselo al Señor, ¿sí? Porque ya vas en santificación. La palabra es muy clara en Isaías 58, lo estudiamos el miércoles, ¿verdad? Que no es que en el día del ayuno te vayas a darle a comer a los hambrientos y tengas misericordia de todo mundo y la viuda. No es así. Es de que tú en tu caminar vas al día del ayuno, con todo eso ya habiéndolo hecho a través del tiempo del año. Fuiste a ver por los enfermos, fuiste a ver por los necesitados, caminaste en justicia, pudiste ser instrumento para bendecir a gente, para ayudar a personas. Eso es lo que está diciendo. Entonces, no, pues en nuestro ayuno no nos escuchas. Pues es que ustedes no obedecen y creen que por un día de no comer las cosas se van a solucionar. Eso es lo que está diciendo Isaías 58. Y menciona el Shabbat en ese contexto, como un fruto, como algo que se tiene que hacer. Y vas a entender, y por consecuencia vas a disfrutar de la bendición que es para Jacob. Qué tremendo que la palabra del Señor esté hablando de tener misericordia, hacer buena obra, ¿sí? Que vas a hacer buena obra, estar guardando el Shabbat, y entonces te deleitarás en Yahweh, dice la palabra, ¿sí? ¿Y en el contexto qué es? El ayuno. ¿Cuál es el ayuno que yo escogí? Eso es lo que dice la palabra. Aquí hay algo bien importante, porque la palabra está hablando de un ayuno que Él escogió para gente que va a interceder. Quiere interceder por el pueblo, pero trae arrastrando muchas cosas en su propia vida, porque no hay fruto, hay deuda, hay pecado. Eso es lo que está hablando en el contexto la palabra. Entonces, este tiempo de Shemitah, que es un año completo, tiene que ver precisamente con que nosotros seamos instrumentos para hacer justicia y tener misericordia, para perdonar. Y Joel, dice que es después de la semana de años, de las 7 semanas, ¿verdad?, de años, que son 49 años, igual que el conteo que se hace en Shavuot, pero con días. 7 semanas más un día, y viene, ¿verdad?, el don del Espíritu, y viene el don de la palabra. Y dice así: Yovel quiere decir, ¿verdad?, toque del cuerno, específicamente la señal de las trompetas de plata. De aquí el instrumento mismo y el festival que daban inicio: bocina, cuerno de carnero, jubileo. Entonces la palabra está hablando que nosotros sabemos que el cuerno, cuando estamos tocando el cuerno, hay un mensaje, pero el sonido del cuerno, ¿qué representa? Así es, la palabra, la voz del Eterno, la voz de Yahweh, ¿sí?
Y estamos atentos a la voz de Yahweh. ¿Para qué? Para hacer justicia, para hacer misericordia, para devolver lo que no nos pertenece, para perdonar deudas, para que nosotros seamos instrumentos verdaderos para traer todo esto a la tierra. ¿Sí? Y entonces, ¿qué? Damos los pasos de fe, de confiar en el Eterno, confiar completamente en el Señor, ¿verdad? Porque vamos a estar tanto en el Shemitah como en el Jovel, y el año que viene, aún 3 años completos, confiando plenamente en Él. Y esto es algo bien tremendo, porque se nos está poniendo algo que es en años, cuando ni siquiera tenemos la capacidad de guardar Shabbat. Un día. ¿Sí se entiende? Esto es algo bien tremendo, ¿verdad? Este no es un estudio, ¿verdad? ¿Cómo se dice? Exhaustivo de todo esto. Pero sabemos que la maldición por no haber guardado los años de Shemitah vino a Israel, y que de acuerdo a los años que no se guardó Shemitah, fue los años que estuvieron cautivos en Babilonia. ¿Sí? Y el Señor, ¿qué hizo? Poner orden otra vez. No dejaron descansar la tierra, pues yo la voy a hacer descansar a la fuerza. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que comprender que es un tiempo en el que nosotros tenemos que dedicarnos precisamente a que sea remisión. A que sea remisión. Y aquí no quiere decir, ¿verdad? Porque dice, te perdonamos. No, las deudas, dice, lo que me debas. No, aquí la cosa es de que nosotros en el pueblo no debemos de tener deudas entre nosotros. Y si alguien te debe, le perdonas la deuda. Pero afuera no, afuera sí se cobra. Y si te comprometiste con un banco, hay que pagar esa deuda, o con el carro, o con lo que sea. ¿Sí? Pero por no haber cumplido, y es parte de, son muchas las cosas con lo que el Señor establece, nosotros podemos ver que esta bendición de Shemitah tiene que ver con lo que la palabra dice en Deuteronomio 28, ¿sí? Que habla de la bendición y la maldición, pero dice que tú no te vas a endeudar, sino que tú vas a ser el que presta. Dice que tú no vas a hacer cola, sino que vas a ser cabeza, que vas a ir al frente, que vas a ser verdaderamente una persona que todo lo que haga prospera. ¿Sí? Esa es la bendición. Y así, de esa manera, haciendo lo que el Señor nos ha pedido, es que entramos a los tiempos señalados de Dios. Sean fiestas, sean Shabbat, sea el año de Shemitah, sea año Jovel, ¿verdad? Con un pueblo que hace justicia. Eso es lo que el Señor quiere. Ahora sí que esa es la medida que el Señor quiere que nosotros tengamos como pueblo, que a ese nivel lleguemos. ¿Sí? Vamos a ver una pregunta, la pregunta del millón, y pongan atención por favor, porque esto lo vamos a aplicar al día de hoy. ¿Sí? ¿En qué año estamos? ¿Verdad? Porque si todavía estoy pensando que el Señor se va a mover a través del calendario grecorromano, pues estoy perdido, ¿verdad? No he entendido absolutamente nada. ¿Sí? Y cuando nosotros vemos el calendario judío rabínico, nosotros nos damos cuenta que efectivamente faltan años. ¿Sí? Y la historia es esta, ¿verdad? Resulta que el rabinato, ¿verdad? En un tiempo, cuando hizo el conteo de los años, no consideró, que parece ser para que el pueblo no estuviera inquieto por la venida del Mesías, ¿sí? No consideró tomar en cuenta 210 años que pasaron en esclavitud en Egipto, y solamente utilizaron 220 en Egipto, no 430, ¿sí? Y por esa razón faltan 210 años, ¿sí? Entonces, cuando se habla de la esclavitud en Egipto, dice, no, es que la esclavitud no se cuenta. Éramos como si no fuera pueblo. Le estoy resumiendo algo muy grande, ¿verdad? De una historia que es más compleja, ¿verdad? Y resulta que los caraítas, que eran también de grupos judíos, de judaísmo, ellos decidieron abrirse, separarse más o menos en el siglo séptimo, octavo, precisamente porque ellos no estaban de acuerdo con nada que dijera el Midrash y el Talmud. Ellos decían, todo lo del Midrash y el Talmud, nosotros no tiene autoridad para nosotros, ¿sí? Para nosotros es nada más el Tanaj, y vamos a obedecer los mandamientos de Yahweh, lo que dice la palabra, ¿sí?
Entre esas cosas, ese tipo de decisiones de quitar años, que fue por medio del rabinato, por medio de rabinos que tenían mucha autoridad, ¿sí? Ellos dijeron, eso no está en la Biblia, porque el conteo es diferente. Fueron 430 años que dice la Escritura que el pueblo estaba ahí, y entonces 430 años son. Entonces es muy similar a la manera de pensar de nosotros, nada más que ellos no creen en Yeshua el Mesías y nosotros sí, ¿verdad? Entonces el conteo, al parecer, según el conteo caraíta, son 5,992 años. 5,992 años. Bueno, ¿y eso qué tiene de importancia? Vamos a ver. Leemos, fíjense, en la página judía de una pública de judaísmo, se llama Chabad.com, dice así: ¿cuál es el significado del año 6000 en el calendario judío? Pongan mucha atención. Nosotros no estamos siguiendo judaísmo, pero es importante que nosotros entendamos la manera de pensar y cómo relacionan el año 6000 con lo que viene. Y mucho cuidado, porque viene un falso Mesías. Y nosotros tenemos que entender que se va a levantar un falso Mesías, y yo no creo que sea de caricatura, va a ser muy real, va a ser muy convincente en lo que va a hacer. Dice la palabra que va a hacer hasta milagros y prodigios mentirosos para engañar a la mayoría, ¿sí? Entonces veamos lo que dice. Por Baruch Davidson, pregunta: oí de un rabino que el año 6000 será el último año, el año en el que el Mesías arribará y anunciará la redención. Recuerden, están hablando judíos de judaísmo, no creen en el Mesías que nosotros creemos, ¿sí? Pero sí creen en un Mesías que va a venir, ¿verdad? Claro que sí, y tienen mucha convicción en ese sentido. Y dice, anunciará la redención. Pienso que no sabemos cuándo será el último año. Entonces, ¿por qué esta predicción acerca del año 6000? Respuesta: el Talmud nos dice que este mundo, como lo conocemos, durará 6000 años. Con el séptimo milenio anunciado el Shabbat cósmico. Fíjense el lenguaje. Y nosotros eso lo conocemos como, ¿verdad? El milenio mesiánico, ¿verdad? Para el gobierno del Mesías en su segunda venida. Entonces dice, con el séptimo milenio anunciamos el Shabbat cósmico, la era mesiánica. 6 días a la semana nosotros trabajamos y en Shabbat descansamos y disfrutamos los frutos de nuestra labor. Lo mismo es verdad con respecto a los milenios. Sin embargo, ciertamente es posible que el Mesías venga antes. Bendito Abba, te damos gracias por este Shabbat que acaba de pasar. Te damos gracias por este día, Señor, y gracias por todo el significado profético que hay en cada Shabbat. Ayúdanos a comprenderlos verdaderamente y a poder vivir de acuerdo a tu propósito y tu voluntad. En el nombre de Yeshua HaMashiach, gracias, Abba, por este Shabbat. Y sigue. Y creemos, esperamos y oramos cada día para que este sea el día en que venga el Mesías. Esto también es análogo al Shabbat semanal, el cual tenemos la prerrogativa de introducir el viernes por la tarde temprano. Es así, nosotros no sabemos exactamente cuándo vendrá Mesías, pero sabemos que será antes del año 6000. Cuando fue escrita esta respuesta era el año 5768, del 2007 al 2008. Solo quisiera agregar que la anticipación del arribo del Mesías en cualquier momento ha crecido considerablemente en los últimos años a la luz del anuncio del Lubavitcher Rebbe de que el arribo del Mesías es muy, pero muy inminente, ¿sí? Esa es la convicción que se tiene, ¿ok? Vamos a ir a otro lado para que podamos entender. Según la revista muy interesante, el Shemitah, el año sabático judío que prohíbe cultivar los campos y perdona las deudas, y que en esta afirmación pues es correcto, ¿verdad? ¿Sí? Es la revista muy interesante que no recomiendo, ni tampoco la página de judaísmo la recomiendo, ¿ok? Pero se puede sacar información para que podamos entender, ¿verdad? Algunas cosas. Muy bien, al final de este artículo del Shemitah, el año sabático judío que prohíbe cultivar los campos y perdona las deudas, en la revista muy interesante, concluye de esta manera.
Dice la revista muy interesante: a lo largo del artículo hemos mezclado pasado y presente, porque en el Israel actual sigue habiendo Shemitah. La primera, desde su independencia en 1948, llegó en 1951 y se repitió cíclicamente cada 7 años hasta la última celebrada en el 2014, donde fueron las lunas rojas y todo lo que sucedió, ¿verdad? Que hubo un eclipse, hubo un asteroide. Bueno, pasaron, astrológicamente fue riquísimo esa época, todo ese año, ¿sí? Entonces, está diciendo, celebrar en el 2014, que inició en el toque de la trompeta del año 2014. Consecuentemente, la próxima será, ¿cuándo? Que en el calendario hebreo corresponde al 5782, pero en el caraíta es 5992, ¿ok? 5992, ¿sí? Entonces pongámonos muy atentos. ¿Puede haber error en el calendario caraíta? Sí, sí puede haber error. Sí puede haber error, ¿sí? Pero no quiere decir que va a tener 100 años de error o 1000 años de error. De ninguna manera. Es de los más acertados que hay. De hecho, por ese asunto del 210, el calendario judaico del judaísmo es muy correcto también, ¿sí? Entendiendo que hay ese tomar esos 210 años por una cuestión histórica y que pasó, ¿ok? Sin embargo, el conteo no parece que tenga errores. Sin embargo, puede tenerlos, ¿ok? Vamos a continuar. En la historia han pasado muchas cosas y han manoteado muchas cosas. Aquí el asunto es que tengamos presente que hoy se está refiriendo al año 5992. Vamos a ver. En Génesis 1:27 dice así, ¿verdad? Es la creación, y dice la palabra de Dios que creó Elohim al hombre a su imagen, a imagen de Elohim lo creó, macho y hembra los creó, ¿verdad? Para que tuvieran dominio, para que se multiplicaran y fructificaran, ¿sí? Entonces, en el día sexto, que hay una representación profética hacia el sexto milenio que está por terminar, en esta década que viene, ¿verdad? ¿Sí? Habla acerca de que el sexto milenio es el año o el milenio del hombre. Esto es algo bien importante que todos comprendamos y pongan mucha atención. Recuerden, la religión que va a imperar en todo el mundo se llama, ¿quién sabe cómo se llama? Humanismo. No es Islam, no es catolicismo, no es, ¿verdad?, esas grandes hinduismo o budismo. Se llama humanismo. Un verdadero humanista abre la puerta al Islam, abre la puerta al budismo, abre la puerta al hinduismo, abre la puerta a la homosexualidad, abre la puerta al aborto, abre la puerta a todo lo que sea derecho humano, ¿sí?, que sea legitimizado por las autoridades, ¿sí? Y esto es algo bien tremendo, porque esto último que acabo de decir, lo que está legitimizando la autoridad, no tiene que ver con la ley de Elohim. Al contrario, está creciendo cada vez más la desigualdad de lo que establece la palabra de Dios con lo que se está estableciendo como normas y leyes en todo el mundo internacionalmente. Entonces, alguien que tiene una mente ecuménica, ¿sí?, va a estar como pez en el agua en estos tiempos que vengan, porque a todos les dice que sí, ¿verdad? Como la prostituta. Por eso se le llama prostituta, ¿verdad?, a la gran ramera, ¿verdad? Porque a todos les dice que sí, con todos va al baile, para que me entiendan, ¿sí? Entonces eso va en contra de lo que la palabra del Señor establece, ¿sí? En este último milenio es el año de la humanidad, que proféticamente fue el tiempo de la creación del hombre, del Adán, ¿sí? Entonces la palabra del Señor nos dice que en el séptimo día, según Génesis 2:1 y 2, dice: así fueron acabados los cielos y la tierra y todo su ejército. En el día séptimo Elohim acabó su labor que había hecho, y en el día séptimo cesó toda su labor que había hecho.
Y bendijo Elohim el día séptimo y lo santificó, porque en él cesó Elohim de toda su obra que había creado al actuar. Entonces vemos bien claramente que la palabra del Señor nos habla del milenio, la creación máxima, el humano, y en el milenio séptimo, que tiene esa representación profética del séptimo día, ¿verdad? El reposo de todo, porque viene el Mesías a poner orden, ¿sí? ¿Ok? Vamos a ver. Dice la palabra del Señor, y esto es un estudio más largo, pero creo que con esto nada más para explicarlo y que se pueda continuar. En Génesis 6 dice la palabra de Dios de ese haberle pesado haber creado a la humanidad. Y le dice en el 6:3, Yahweh dijo: mi ruaj, mi espíritu, no permanecerá entre estos hombres para siempre, porque ellos son carne, por lo tanto sus días serán 120 años. Ahora los gigantes estaban sobre la tierra en aquellos días, y después de eso, cuando los hijos de Elohim se allegaron a las hijas de los hombres, y etcétera, etcétera. Dice la palabra en el 5, Yahweh vio que la gente en la tierra era demasiado perversa, y todas las imaginaciones de su corazón eran siempre solamente de maldad. La palabra del Señor nos muestra por medio de las palabras del Mesías que en los últimos tiempos van a ser como en los tiempos de ¿quién? De Noé. ¿Y cómo son? Perversos. Todo su pensamiento es malvado. Y aquí los 120 años para el hombre no se refiere a que tengan que puedan llegar, no vayan a llegar más de 120. El mismo Noé murió a los 700 y algo. Abraham a los 176, si mi memoria no me falla. Isaac lo rebasó en 180 y tantos, ¿sí? Entonces no era el que no pudieran vivir más de 120 años, ¿sí? Muchos creen, y yo también, que esto se refiere a que no van a pasar más de 120 jubileos, Yovel, ¿sí? Y cuando nosotros hablamos de estos 120 años de Yovel, de gran trompetazo, ¿verdad? Estamos hablando de 120 por 50. ¿Cuánto da? 6,000, exactamente. Entonces vemos, ¿verdad?, que está tomando forma el asunto. Y Pedro lo dice, ¿verdad?, en el versículo 8. Bueno, desde el 7 vamos a leerlo. Pero los cielos y la tierra actuales están reservados por su palabra para el fuego guardado para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. Pero, amados, no ignoren esto, que para el Señor un día es como 1000 años. ¿Y qué? Y 1000 años como un día. El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden por la tardanza, sino que es paciente para con ustedes, dice la palabra. Y todo el pasaje sigue hablando de precisamente los últimos tiempos, ¿verdad? Y nuestra posición. Es más, déjenme leerlo porque sí es importante. Fíjense cómo es que tenemos que pasar los últimos tiempos, puesto que todas estas cosas, en el 11, de todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera. ¿Qué clase de persona no deben de ser ustedes en santa conducta y en piedad? ¿Verdad? Esperando y apresurando la venida del día de Dios, ¿sí? Entonces la palabra nos está incitando a que nosotros tengamos una santa conducta y que vivamos en piedad, haciendo justicia, ¿sí? Pero el enfoque aquí son un día como 1000 años y 1000 años como un día. Vamos a continuar. Vamos a ver. Yom Teruah del 2021, que pasó el lunes, al 29 de Elul, que es el sexto mes bíblico del 2022, es Shemitah 5992. Es el año 5992. Del Yom Teruah de 2022 al 29 de Elul del 2023, primer año, ¿verdad?, de esta serie de 7, 5993. Teruah del 23, 5994, segundo año. Teruah del 24, tercer año, 5995. Teruah del 25, cuarto año, 5996. Teruah del 26, quinto año, 1997, 5997. Yom Teruah del 27, sexto año, 5998. Y Yom Teruah del 28, ¿sí?, al
29 de Elul de 2029 es 5999 y también va a ser Shemitah, ¿sí? Y aquí viene lo importante, ¿verdad? Porque Yom Teruah del 2029 a 29 de Elul del 2030, el famoso 2030 se está haciendo famoso, es Yobel, ¿sí? Y es el año 6000 desde la creación de Adán, del hombre, ¿sí? Cuando nosotros entendemos el ministerio de nuestro Mesías, por favor pongan mucha atención porque esto es muy importante. Nosotros entendemos claramente por el libro de Hebreos que el pacto fue renovado, ¿sí? En la ejecución, cambiando la mano de hombre, el humano, y entra la mano divina a través de Yeshua el Mesías. Él toma el lugar del sacerdocio, ¿sí? Lo que cambia del pacto es que ya no hay una representación meramente humana de levitas de descendencia de Aarón, ya no la hay, y toma el lugar, ¿verdad?, de sumo sacerdote Yeshua HaMashiach. Cuando nosotros estamos viendo que es el año 6000, ¿verdad?, el control del mundo que es inspirado por Satanás y sus demonios y todo lo que tiene que ver con eso, ya se le quita al humano para que tome control completo y total en autoridad Yeshua HaMashiach y venga a reinar sobre la tierra, ¿sí? Entonces este año 6000 es algo muy importante. Decías, bueno, pero podía ser otra cosa, ¿verdad? O el conteo está mal. Aquí el asunto, que para bien o para mal, pasó algo muy especial con Israel, y esa es una realidad. Es la única historia en toda la historia de la humanidad que ha sucedido esto con una nación que es dispersada y destruida y que vuelva a ser nación. No había pasado nunca con ningún pueblo, jamás, ¿sí? Y sucede precisamente, ¿verdad?, que el Mateo 24:32, vamos a entender esto, dice, de la higuera, ¿y quién es la higuera? Israel. Aprendan la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Y aquí es lo importante. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Esta generación, ¿sí? Y aquí es bien importante entender que esta generación es la que ve a la higuera florecer. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, ¿sí? Cuando nosotros entendemos que Israel es la higuera, nosotros damos cuenta que el bastaguito ese que es seco, me llama mucho la atención porque tanto la higuera como el olivo puede ser una rama seca ahí, pero vuelve a reverdecer. Tiene una cosa muy especial, ¿verdad? La vid también se seca completamente, pero se poda y vuelve a salir. La higuera fue podada, la higuera fue seca, pero volvió a resurgir. Entonces nosotros vemos por la historia que ¿cuál generación es la que en la respuesta en Mateo 24, la que ve a florecer a la higuera? ¿Sí? Aquí vemos una foto donde está David Ben Gurión, lee la declaración de independencia de Israel en la reunión de la Asamblea Constituyente en el Museo de Tel Aviv el 14 de mayo de 1948. Aquí lo tremendo es que también en ese tiempo, ¿verdad?, un tiempo después, en 1980, el 30 de julio, lo voy a leer textualmente, dice: la ley de Jerusalén es el nombre con el que se conoce una de las leyes fundamentales de Israel. Fue aprobada por el Parlamento israelí el 30 de julio de 1980 y proclamó a la ciudad de Jerusalén entera y unificada como capital de Israel, ¿sí? Entonces vemos que el resurgir de una nación lo vimos con nuestros propios ojos, ¿sí? Y la palabra, o sea, nos está mostrando que este resurgir del 48, según, ¿verdad?, las generaciones bíblicas, la más grande que se da, ahora sí que tomada
de lo que se le dijo a Abraham: tu pueblo, tu descendencia estará 400 años en Egipto, ¿sí? 4 generaciones. Se habla que la mayor generación que se habla en la Biblia es de 100 años. La gente cree, algunos piensan que lo máximo que se puede dar es que la venida del Mesías, ¿verdad?, sea en el 2048, 100 años después de la restauración de Israel. Sin embargo, no es la única creencia. También se habla de la gente que va a vivir 70 u 80 años, los más robustos. Y si lo tomamos de 80, tomando en consideración la misericordia del Señor, ¿sí? 80 más 48, ¿cuánto es? ¿Sí? 128, precisamente en el año de Shemitah, para empezar el jubileo después, ¿sí? Que puede haber errores, sí, pero yo no creo que sean por mucho, la verdad. ¿Por qué? Porque es obvio que en cuanto a lo que está sucediendo alrededor nuestro, la higuera ya está dando su brote, ¿verdad? La higuera ya están dando sus brotes. La higuera, como Israel, ya nació otra vez, ¿sí? En ¿verdad?, les presento a Jonathan Cahn, ¿sí? Ya habla acerca de los Shemitah. Los últimos 5 grandes colapsos económicos, todos fueron en Shemitah: 1973, 1980, 1987, 2000 y 2007, 2014 y 2021. Ahorita estamos en el 21, comenzando el Shemitah, ¿sí? Esto es histórico, lo pueden revisar si es verdad o no, ante mucho más cosas que han pasado en estas fechas. Ok, ¿sí? Entonces el Jonathan Cahn es que es un judío, él es rabino, pero él sí cree en Yeshua el Mesías, ¿sí? Ok, no es judío mesiánico, así los de la religión de eso, no. Él es un judío, es rabino y sí cree que Yeshua el Mesías es el Mesías precisamente, ¿sí? La mayoría de los grandes colapsos de la historia suceden en el año de Shemitah, ¿sí? Y hizo un libro y se hizo millonario con el libro, por cierto. En ese tiempo que se hizo este programa, ya tenía vendidas más de 2 millones de copias, ¿sí? El asunto está que hace un estudio profundo acerca de las grandes recesiones y problemas económicos que ha habido en el mundo, relacionándolos con las fechas del Shemitah. Y hay coincidencia, pues es algo evidente. Algunas medias forzaditas, pero son muchas, pues, son muchas las que se dan. Y hoy el lunes empezó el año de Shemitah. Y yo les quiero dejar eso, ¿verdad? Porque la palabra del Señor dice claramente, ¿verdad?, acerca en esta parashá, ¿sí?, que en el tiempo de Sukkot, en esta temporada, ¿verdad?, se va a tocar el shofar, se va a leer la Torah, y el pueblo tiene que esforzarse, ser valiente, tener ánimo, ¿sí? Porque viene un tiempo de guerra, viene un tiempo de que hay que perseverar, hay un tiempo de que se tiene uno que preparar, ¿sí? Ya no es tiempo de estar sembrando para la carne. Qué curioso que se está hablando de agricultura, y con esto terminamos, ¿sí? Que se esté hablando de agricultura. Esto es mucho más largo, pero ustedes investiguen, hay mucha información, ¿sí? Que se esté hablando de agricultura y que este tiempo no sea para sembrar. Si bien es cierto que no estamos en Israel, ¿verdad?, pero creo que el mensaje es bien claro. Fíjense lo que dice Oseas capítulo 10, y con esto terminamos. Efraín es novilla domada. ¿Quién es Efraín? Nosotros, así es. Que le gusta trillar, mas yo pasaré sobre su lozana cerviz. Haré llevar yugo a Efraín, arará Judá, quebrará sus terrones Jacob. Y todos podemos decir eso. Amén, que así sea. ¿Qué es lo que tiene que hacer en nuestros corazones precisamente? Sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia, haced para vosotros barbecho. ¿Qué quiere decir barbecho? ¿Alguien sabe? Dice el diccionario que barbecho, la primer significado es terreno de labor que no se siembra durante 1 o 2 años para que la tierra descanse o se regenere. 2, sistema de cultivo que consiste en dejar de sembrar la tierra periódicamente para que se regenere, ¿sí? Y dice la palabra: sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia, haced para vosotros ¿qué?
barbecho. ¿Qué está diciendo? Shabbat, sepárate, santifícate. Deja de hacer las cosas en tus fuerzas, confía en Él. Porque en el tiempo de barbecho, que es Shemitah y es Yovel, tenía que haber una dependencia completa del pueblo. No iba a ser con tu sudor y tu esfuerzo y tu inteligencia, iba a ser porque tenías fe. Ibas a empezar a caminar confiando en Él solamente. Eso es lo que el Señor nos quiere decir aquí. Porque es el tiempo de buscar a Yahweh hasta que venga y os enseñe justicia. Amén. Si esto es cierto, que yo sí lo creo, y no me interesa equivocarme, ya se los dije, yo no estoy hablando de falso profeta, es con la evidencia que hay. Yo sí creo que los tiempos están muy adelantados y que no le queda una década a este asunto. Podría ser que sí, pero hablar de una década, 15 años, 20 a lo máximo, por errores que pudiera haber, saben que esto ya está encima. Ustedes, muchos de ustedes no van a poder tener mi edad, ¿sí? Cuando el Señor ya va a estar aquí. Eso es lo que yo creo. Y si me equivoco, no me importa, pues más gente se va a salvar, bendito sea el Eterno. Su misericordia está siendo grande, ¿sí? Pero por la evidencia, esto no tiene nada que ver con un 2012 de calendario maya. ¿Sí me explico? No tiene nada que ver con eso. No tiene nada que ver con el gran apagón que iba a haber en el 2000 porque las computadoras se iban a descomponer. No son tonterías de esas. Estamos hablando de cosas bíblicas que sí pueden tener una repercusión directa en estos tiempos que estamos viviendo. ¿Sí? Es año de Shemitah y yo creo que ni Israel ni Estados Unidos, mucho menos China, han tenido temor del Señor y han obedecido la Torah del Eterno. Entonces el Shemitah se vuelve juicio, ¿sí? Se vuelve juicio. Entonces tenemos que estar muy atentos en lo que pasa en estos días o en este año, porque es año de Shemitah. ¿Sí se entiende lo que quiero decir? No es tiempo de estar sembrando para la carne. No es tiempo de seguir con el pensamiento, yo soy así y esto me gusta. No es así. La repercusión va a ser muy grande, ¿sí? El precio que se paga por los errores ahora va a ser muy grande. El tiempo ya está muy adelantado. ¿Sí se entiende? Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Perdón de las deudas para una nueva oportunidad. Fíjense qué tremendo la misericordia del Señor. Año de Shemitah, ¿sí? Que el Señor tenga misericordia. Bendito Abba, libéranos totalmente de todos los pecados, Señor. Más oportuno no puede ser, Señor, que venga este Yom Kippur. Líbranos, Señor, de nuestra maldad. Líbranos, Señor, de todo lo que nos sea oculto. Y que seas tú, Señor, glorificado. Que no haya en el nombre de Yeshua HaMashiach ningún estorbo para que haya fluir de tu Ruach en cada uno de nosotros como Kejilá. Líbranos, Padre Santo, de seguir sembrando para la carne, sino que sembremos para justicia, para misericordia. Que sembremos, Señor, para nosotros mismos, en ese barbecho, en descanso, en santidad, en apartarnos. Ten misericordia, Señor, y líbranos del pecado. A ti nos encomendamos en el nombre de Yeshua HaMashiach. Y te pido, Padre Santo, que nos guíes por tu misericordia, no porque merezcamos algo, porque es claro que no merecemos nada. Es pura gracia y misericordia de tu parte. Bendito eres tú, Abba. En el nombre de Yeshua, encomendamos a ti este tiempo de Yom Kippur. Ayúdanos a hacer las cosas bien. Guíanos con tu espíritu. Que podamos entender que el ayuno tiene que ver con una condición del corazón, no solamente dejar de comer. Tiene que ver con lo que estamos llevando a ese tiempo de intercesión. Pedimos, Señor, por
la restauración de Israel. Pero ¿cómo nos escuchará si venimos arrastrando pecado? Perdónanos, Padre Santo. Ayúdanos a llegar en más santidad a Yom Kippur, para que nuestra palabra sea escuchada, para que tú seas agradado, para que nosotros, Señor, en nuestras plegarias atiendas al llamado, Señor. Porque como pueblo, Señor, estamos arrastrando tantas cosas. Ten misericordia, Señor, y que haya esa guianza de tu Espíritu, de tu Ruach, en esta Mikra Kodesh. Bendito eres, Padre Santo, en el nombre de Yeshua. Y ayúdanos a ser sensatos, a ser verdaderamente hombres y mujeres que quieren agradarte en todo lo que hacemos. En el nombre de Yeshua, en tus manos estamos, Padre. Ten misericordia. Ten misericordia, Abba. Amén y amén.